invitamos al Archivo de la Memoria Trans. Estamos Cecilia Saurí y Magalí Muniz. Bienvenidas. Sí. Y quiero leerles un poco donde tengo en todos estos papeles. Acá, un poco de la bio. El Archivo de la Memoria Trans posee en su entidad la noción de devenir. El proyecto se dispone como una plataforma de investigación estética y política que posee como eje transversal el lenguaje fotográfico. Actualmente el archivo contiene un fondo de 8.000 imágenes. Se registra un material que comienza desde principios del siglo XX hasta fines de la década de los años 90. Su acervo, el Archivo de la Memoria Trans, posee 3 tipos de acervo: analógico, analógico digital y nacido digital. Conserva una colección que incluye memorias fotográficas, fílmicas, sonoras, periodísticas y diversas piezas museográficas: DNI, pasaportes, cartas, notas, legajos policiales, artículos de revistas, diarios personales y objetos. La misión del Archivo de la Memoria Trans es reunir y rescatar un acervo documental sobre la historia de la vida de la comunidad trans argentina. La visión es constituirse como un referente organismo documental y de memoria colectiva de las identidades trans. La política documental del Archivo de la Memoria Trans adhiere a la lucha contra la transfobia, el trabajo para la formación educativa y la inserción social laboral de las personas trans, así como la denuncia de todo tipo de transfobia institucional o social. Bueno, con esto les doy la palabra. Gracias. Bueno, la presentación que preparamos para hoy un poco es una mixtura de todo el trabajo que venimos realizando con el Moderno, con distintas áreas del Moderno a través del año. El primer encuentro lo hicimos en mayo, en una charla que titulamos Archivo de la Memoria Trans, cruces entre estética, memoria y género. Después, en septiembre, dimos un taller, una clínica intensiva de prácticas artísticas personales que se llamó La Línea Quebrada, y hace poco Minoliti y Vic nos invitaron a dar esta clase que va a tener su seguimiento con el 25 de enero para también seguir pensando cómo el Archivo de la Memoria Trans puede habitar un espacio museístico en algún punto. La presentación que preparamos hoy es más o menos lo que siempre hacemos. Nosotros hacemos un recorrido sobre los inicios del proyecto para dar cuenta no necesariamente del origen, sino como también de la mutación del proyecto, que surgió como algo muy precario desde el 2014 hasta la actualidad. Así que Maga va a introducirlas en eso y yo voy a pasar parte de las fotografías del acervo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Magalí Muniz, tengo 55 años, soy sobreviviente de la dictadura militar, soy trans desde los 12 años, comencé en plena dictadura mi transición. Lo único bueno que tuve fue que fui aceptada por mi familia. No se pensaba en progresar, sino en sobrevivir. ¿Querés que pase sin volumen? Por ahí lo podemos poner, sí. Ahí está. Ahí. No, creo que se acaba acá. Bueno, el archivo es un proyecto artístico y político que intenta reconstruir la historia de la memoria trans, ya que son historias silenciadas, ocultadas durante mucho tiempo. Tenemos un registro hasta los años 90, porque después del 90 ya la historia se conoce a través del activismo y todo lo demás. Entonces tratamos de llegar hasta ahí, por ahora, ¿no? Yo ingresé al archivo hace 2 años. Al principio nació con una idea de Claudia Piava Braco, una gran activista argentina, una de las que promulgó la ley de identidad de género. Ella tenía un sueño de hacer algo parecido a lo que hacemos ahora, o un museo, o una cosa así, y ella guardaba todo tipo de fotos, cartas, documentos, tickets de avión. Cuando ella fallece en el 2012, dejó mucho material. Ese material se lo dio la familia a
su mejor amiga, que era María Belén Correa, que es la creadora del archivo. Bueno, ella comenzó con una página de Facebook para encontrarnos con las compañeras que estábamos exiliadas en el mundo y en el país, porque hubo exilio externo e interno. Bueno, de ahí hicimos unas muestras con esa caja, unas pequeñas muestras en casas LGBT y en la Defensoría del Pueblo. Después se conoció con Cecilia Estalles, que estaba haciendo un documental sobre una compañera trans que fue asesinada por la policía, Gina Vivanco, y ella le propone a María Belén hacer el archivo físico. Y bueno, ahí lo empezaron a hacer y bueno, después se fueron sumando, se fue sumando Ceci Sauri y otras compañeras más. Bueno, a mí me invita a Carla Pericle, que fue invitada, que es otra de las compañeras trans que trabaja en el archivo, es más grande que yo, es mi madre trans, porque cuando yo hice mi transición tenía 12 años y ella 20 y algo, así que yo me quedé con ella, me cobijé como que la hice mi mamá. Así que ahora estamos trabajando las dos ahí. Bueno, ella la invitaron y me dijo, vos tenés que ir porque sos más joven que yo, pero pasaste lo mismo que yo porque comenzamos casi en los mismos tiempos, ¿no? Un poquito después yo, pero todo lo que vivió ella lo viví yo. Así que llegamos al archivo a dejar nuestro testimonio, nuestras fotos, y bueno, como parece que todo es mágico, ¿no? O tiene que ser, nos ofrecieron si queríamos quedarnos a trabajar en el archivo, que no había un mango, o sea, de entrada, o sea, que era todo de onda que lo hacíamos, así que nos gustó la idea, el proyecto y comenzamos. Al principio solamente teníamos unos escáneres y unas computadoras que nos habían donado y de ahí comenzamos a guardar en un disco duro solamente las fotos de las compañeras que iban llegando, solamente poníamos fondo Magalí Muñiz y todas fotos así, sin clasificar, sin nada, porque no sabíamos nada. Inclusive muchas de nosotras no sabíamos ni siquiera aprender la computadora. Bueno, pasó el tiempo, hicimos entre todas la muestra más importante, que fue la que se estrenó en el Haroldo Conti en el 2017, que se llamó Esta se fue, a esta la mataron y esta murió. Y bueno, esa no, como quien dice, nos hizo salir a la luz, ¿no? Más, para que nos conozcan más. Y bueno, estuvo 3 meses en exposición, ahí en el Haroldo Conti. Bueno, después estuvimos un tiempo trabajando ahí, después nos tuvimos que ir a la casa de ella a trabajar ahí, porque no teníamos ningún lugar para seguir trabajando. Bueno, después aplicamos a un proyecto de un fondo de Ibermemoria de México y bueno, fuimos favorecidas entre 170 y algo, ¿no? Sí, fueron un montón de proyectos. El archivo ganó el primer premio del programa Ibermemoria Sonora, Fotográfica y Audiovisual en mayo de 2018. Bueno, eso nos dio, el premio consistía en un dinero para equipar nuestro archivo, poder comprar todas las herramientas que necesitábamos para trabajar y una capacitación con Fernando Osorio, que es un capo en archivista, y nos enseñó todo lo que teníamos que hacer, así que ahora ya estamos trabajando profesionalmente, ¿no? Como llegan las fotos, bueno, nos ponemos guantes, guardapolvo, barbijo, todo, bueno, llegan las fotos y empezamos a clasificar, esto es de cumpleaños, esto de activismo, esto, bueno, vamos haciendo así, después pasamos a la limpieza, le ponemos un código alfanumérico a la foto, atrás de las fotos con un papelito, ¿cómo se llama el papel? Son unas etiquetitas que son libres de ácidos porque todas las fotografías que tenemos son más o menos como dijo Maga anteriormente, es un recorte histórico que va desde el principio de los años 30 hasta fines de los 90, entonces todo material analógico, fotografías impresas y no puede estar escrito con este tipo de lápiz, por ejemplo, porque es mucha la presión que se ejercen sobre la fotografía, entonces
a cada foto le ponemos unas etiquetitas antiácidas con pH neutro que nos dijeron las conservadoras que trabajan con nosotras. Entonces ahí a cada fotografía le otorgamos un código alfanumérico. Igual si querés cuento un poquito de eso, Bueno, que acá tenemos algo para ilustrarlo mejor porque es una parte súper técnica que nosotras, como dijo Maga, antes del premio de Vivar Memoria no conocíamos nada sobre este mundo de la archivística. Sí conocíamos cosas más de nuestro recorrido y nuestra formación, nosotras como fotógrafas que íbamos intercambiando y enseñando a las chicas, como ellas nos enseñaban cosas sobre la historia argentina, nosotras cosas sobre cómo escanear adecuadamente una fotografía en alta calidad, con determinados píxeles, no sé. Entonces a partir de 2018 este premio nos sirvió para comprar las herramientas para poder hacer la correcta guarda de todas las fotografías, papel neutro, etiquetitas, ¿qué más? Los guantes, de todo, cajas. hacer los sobres hacemos los sobres y tenemos una Abrochadora invisible que solo prensa el papel porque no tiene ni pegamentos ni material Sí. de metal. En esos términos, el archivo que surgió como algo bien precario, donde las chicas escaneaban en su casa, pasaba un gato, comías un sándwich, de repente es como que empezó a incorporar normas, que son las normas mexicanas de nomenclación, bastante profesionales. Porque también era la propuesta de Memoria, ustedes les damos este dinero para comprar todas estas herramientas y ustedes se capacitan en gestión documental, que fue Fernando Osorio el que nos capacitó. En relación a esto, nosotros empezamos a entender, bueno, todo esto es la formación académica o archivística de cualquier proyecto que contempla esta cantidad de fotografías, pero también entender la propia lógica del proyecto, que claramente no es igual que otros archivos fotográficos, porque tiene sus características, es muy diferente. Entonces a partir de ahí, con la capacitación de Fernando y nosotros también entendiendo, bueno, para dónde se puede mover este proyecto, establecimos estas 4 áreas de trabajo. Una tiene que ver con el acceso, el almacenamiento, el control físico y el control intelectual. Es bastante... por ahí es un poco aburrido, pero si se aburren me dicen o lo volvemos a explicar o lo que sea. El control intelectual, una de las compañeras que está a cargo es Ceci Estalles, porque es aquella persona que un poco está al mando y puede, no es una posición de jerarquía, sino que ve que todas las tareas se realicen correctamente, es como nuestra coordinadora general. Entonces, control intelectual se encarga de que todas las tareas en la pirámide estén bien. En control físico está el área de conservación, donde trabajo yo, pero también estamos capacitadas por 2 profesionales que estudiaron eso, que estudiaron archivística, que son Ana Macielo y Lucila Penedo. Y también está Tete, Ornella Vega, que es una compañera trans mayor, sobreviviente también de la dictadura y postdictadura, compañera de las chicas que viven en Tigre. Después está el almacenamiento, que tiene que ver con toda esa guarda física, porque uno piensa, bueno, nosotros recibimos fotos, pero ¿en qué términos se reciben las fotos? Hay un montón de estatutos de cómo puedes recibir fotografías, el término de préstamo, el término de donación, un canje, una compra, aprendimos un montón de cosas. En el archivo lo que predomina son las donaciones o los préstamos. Y a la vez, como el archivo no tiene una estructura, porque recién al principio trabajamos en el área de fotografía del Conti porque nos habían cedido un espacio, después se pudrió todo y nos fuimos para mi casa, después ahora estamos en un espacio en Scalabrini Ortiz donde nos los prestan también, no pagamos alquiler. ¿Qué va esto? Me olvidé. Eso, es como, bueno, podemos hacernos cargo de todas estas fotos que las distintas compañeras nos dan, por ahí no, porque no tenemos un espacio físico. Entonces a poquito empezamos a encontrar, bueno, y a entender, bueno, qué podemos hacer en estas circunstancias, con estas herramientas. Ahora en la actualidad está este espacio físico, que es en Scalabrini, en Santa Fe, que en verdad es una casona antigua, que nos las presta una señora que se llama Marita, que funciona como un espacio que trabaja con niñas con autismo, y solo el martes podemos ir a trabajar colectivamente ahí. Después trabajamos cada una individualmente en sus casas, dando charlas, organizando contenido del archivo, pero ahí, esos días que nos encontramos, hacemos todas las tareas de preservación digital, de conservación, agenda, todo, 1000 actividades. Viene gente, se va gente, es mucha actividad.
Y en un cuartito, en una habitación que sí nos cedió Marita específicamente para el archivo, ahí tenemos todo acomodado, las cajas y todos los fondos documentales. Nosotras denominamos fondo documental a todas las cajas que pertenecen y tienen todo el contenido de cada compañera. Por ejemplo, ella tiene un fondo que es Fondo Magali Muñiz. En cada fondo hay sobres con toda la documentación de Maga. Vamos a ver, aquí hay un ejemplo de todo eso. Estas son las normas internas de nomenclatura y catalogación, que están divididas por secciones. Las secciones son los soportes que se encuentran en el archivo. Los soportes tienen que ver con la materialidad. Hay fotografías, hay piezas como cartas, correspondencias, postales, legajos policiales. Entonces nosotras, a través de un número, un código numérico, como 01, foto en papel, vamos creando esto que decía Maga antes, el código alfanumérico. Esa es Maga, una foto de Maga a la derecha, en tus dulces 30. No, dulces 20. 20. Y la foto de la izquierda no sé de qué fondo documental es. Creo que de Pía. De Pía Baudelaire. Estas son cartas, el 02 son documentos, en documentos entra por ahí algo más diverso que tiene que ver, bueno, puede ser una carta, puede ser, no creo que carta es otra. Los álbumes, que también es una entidad en sí misma porque había algo de la política y también de tener que tomar decisiones en cuanto a la organización del archivo, es qué pasa con estos álbumes de época, ubican esos que son gorditos y que tienen, es como nosotras no podíamos sacar las fotos, ella es Merce, ella trabaja en el archivo como colaboradora. Acá tienen lugar si quieren. Esos álbumes era todo un tema y son esas conversaciones que también te demoran mucho porque no es que solo ingresan las fotos y uno van sobrando y es fácil, sino es como discusiones, qué se hace con un álbum. En el caso de los álbumes era toda una entidad porque nosotros decíamos, vamos a respetar la esencia del álbum familiar de los 90 porque tenían un orden y para las personas que hicieron ese álbum es importante que ese orden se mantenga. Entonces el álbum lo que se hace es que cuando recibimos se limpia correctamente como todos los documentos, pero después se guarda en una categoría, en una sección que corresponde. Después está foto negativo, estas son cartas, son tuyas las cartas, ¿no? Sí, de Carola. No. La foto del medio es una compañera que es amiga de Carla Pericles, que es otra compañera de archivo que se llama Luli. ¿Luli está viva? No. Luli murió. Esta es toda también, muchas veces hay información en los reversos de las fotografías, eso es súper importante porque cuando hay información en el reverso de las fotografías, eso también hay que anotarlo y nomenclarlo como corresponde. Y además hay mucha información que es muy valiosa, como acá hay apoyo, la negra, Caro, la amarillo, ella no sé de quién es. Y acá y estas son las otras secciones, video, audio, objetos, lo nativo digital y lo que predomina mucho es lo analógico digitalizado, es decir, las fotos documentales que ingresan al archivo, pero después son devueltos a las compañeras, porque pasa mucho eso, que son préstamos, porque son recuerdos personales, entonces el archivo recibe, preserva digitalmente todo eso, lo ordena, le otorga su código alfanumérico y después es devuelto a las compañeras, tratamos de que sea alrededor de una tarea que dure entre 3 y 6 meses porque hay mucho material, entonces no damos abasto. En esa foto está Fernando en un calabozo. Sí, esa foto es una de... ¿Un calabozo? Sí. Pero es de un chat en Facebook con Car, que es una compañera también del archivo, pero eso, también había, como decía Maga, el archivo se creó a través de una plataforma de Facebook. Entonces, todas las contribuciones de las compañeras que van haciendo comentarios en qué año se hizo las tetas, todo eso es documentación histórica, porque da cuenta de los procesos de hormonalización, la silicona líquida, todo eso con las políticas de Estado, las políticas de salud pública, es como de repente aparecía información por todos lados. Y después también otra parte, ¿quieres comentar algo vos? No. Otra parte de cómo generar este código alfanumérico después de la sección es identificar los temas, porque además vienen fotos, una caja, bolsones llenos de fotos, entonces bueno, ¿cómo guardamos esto? Entonces nosotros
empezamos a generar series generales como vida cotidiana, cumpleaños, carnavales, exilio, infancia, activismo, correspondencia, son cartas y postales, retratos hechos por fotógrafos, porque había, no sé si vieron en la proyección al principio, había por ejemplo una fotografía que es de una compañera trans, que es por la, ¿cómo se llama? Mirilla, de la cerradura, esas se las hizo un fotógrafo en Santiago del Estero. Entonces como, y la última que es nueva, que es show. Todo esto son cosas internas que decidimos que pasan globalmente en todos los acervos. Dijimos, bueno, hay puntos en común entre todos los fondos documentales. Entonces primero es fondo MM, que es fondo Magali Muñiz, siempre se utiliza guión bajo, la sección, hay que identificar la sección, luego un guión bajo, luego se determina la serie y por último, creo que es el último, acá está el ejemplo más claro, cómo se elabora el código alfanumérico. El número de imagen de 4 dígitos, porque hay fondos documentales que van tienen hasta 4.000 fotos. Entonces, esa es la manera profesional, más o menos, que trabajamos cada imagen. Es un trabajo mega de hormiga y que nos demora, no alcanzamos, por supuesto, con un martes no alcanzamos para nada, porque encima no todos los martes podemos hacer esto, porque esto, las demandas son muchas, pero esto está en proceso. Esta es un fondo documental de Rosario la Uruguaya, una fotografía en papel, vida cotidiana, y así es un código alfanumérico. Sí, obvio. Si hay una donación que es anónima, ¿cómo la catalogamos? ¿Hubo donaciones anónimas? ¿Anónima o que de repente encuentren como material que no saben de quién? ¿Pasó alguna vez? No, la mayoría, o sea, si hay gente que no conocemos ahí, pero sí conocemos a la persona que lo donó. Sí. Porque en el fondo no solamente hay fotos de ella, sino hay fotos de otras compañeras. Claro, ella conoce a tal persona. Y también pasan estas cosas que todo el tiempo estamos atravesadas por experiencias que no sabemos y que hay que dar pasos atrás. No es que, bueno, estas son las reglas nuevas de cómo vamos a archivar, pero después pasa esto, pasa lo otro, ingresa determinado material que nunca estaba contemplado. Entonces, como tratar de tener un orden dentro del gran desorden y el caos que es también empezar a archivar. Esto es el anverso, cuando hay una carta también hay cartas con sus anversos, sus reversos, o la información está de determinados escritos atrás de las cartas, de las fotos. Por suerte, como somos dinosaurias, conocemos a muchas chicas y vamos viendo las fotos y decimos, ay, esta es fulana, esta es mengana. Tenemos esa posibilidad también, ¿no? Tenemos tantos años, ¿no? Porque la mayoría de las compañeras trans no tienen la posibilidad de llegar a los 50, 60 como llegamos nosotras. Se nos mueren a los 30, 35 años, así que lamentablemente, y bueno, hemos conocido un montón. Y más conocíamos cuando estábamos presas. Cuando estábamos presas nos conocíamos más porque nos llevaban a todas presas en el mismo lugar, a la misma comisaría, en el mismo espacio. Y de la calle, ¿no? Así que fuimos conociendo a muchas compañeras. Muchas que ni fuimos encontrando que a través de las fotos, porque y ahí fuimos diciendo, ¿qué pasó con esta? ¿Y qué pasó con la otra? ¿Y dónde está? Y ahí fue saliendo, igual que con la página de Facebook, una publica una foto, ¿y qué saben de ella? ¿Alguien sabe de ella? Bueno, ahí empiezan, no, está allá, está en París, están... Bueno, esas cosas. Creo que me salté una parte de la pirámide que tenía que ver con la difusión. Ahora la explico. Bueno, esto es qué pasa si una carta tiene varias páginas. Se le agrega atrás también una información más después del código. Otro mundo este. Además de todo este trabajo de generar el código alfanumérico en cada fotografía, nosotras trabajamos en una página web que ya está disponible, está todavía en proceso de construcción, pero si ingresan pueden entrar,
donde van a encontrar todos los fondos documentales de las chicas, y nosotros el trabajo del archivo también tiene que ver con esto, con relevar 3 campos de metadatos, que son los metadatos de creación, de forma y de contenido. Eso es algo que también empezamos a hacer desde que recibimos la gestión documental de Ibermemoria, y es bastante trabajo porque en cada metadato de creación hay, no sé, 10 ítems, por lo general. 10 ítems en creación, 10 ítems en forma y 10 ítems en contenido. Entonces todo eso es información que se tiene que rellenar foto por foto. Patricia Papay. Ay, perdón. Kelly, No, me fui a cualquier lado. Betty. A ver. No, yo sé qué hice con esto. Entonces parte de la labor es eso, la parte de forma, por ejemplo, yo que soy del área de conservación, yo me encargo de la parte de forma, es qué tipo de medidas tiene la imagen, qué soporte es, qué proceso fotográfico intervino, todas esas cuestiones. A ver, esto se puede agrandar, doble clic. Inicio presentación. Sí, puede ser. Esto no vos que somos duchas. No te creas. Ah, ¿Alguien sabe que tenemos que Hay explicar? un play ahí abajo. ¿al cual no veo nada? ¿Dónde? Más abajo. ¿Este? Sí, ahí va. Ahí va. Gracias. Bueno, es eso. Es en cada fotografía es un ítem de documentación y de información donde tenemos que relevar un montón de contenido. Y por lo menos ahora en la página web que inauguramos hace 3 días o que está online hace 4 días, incompleta, pero pudimos publicarla aunque sea, debe haber ingresado 3 fondos documentales. Uno es el de Rosario la Uruguaya, que es terminado, que era un fondo bastante chiquito que contemplaba alrededor de 200 fotografías. Otro es el fondo de Carla Pericles, que es compañera del archivo. Carla es una trans sobreviviente y es la mayor de todas, tiene 67 años y viene todos los martes a trabajar y también trabaja muchísimo en la semana. Y otro fondo que también está ingresado, creo que es el de Paulita Guerrero, ¿no? Sí. Algo así. Entonces vamos de a poquito subiendo, porque no podemos subir todo de sopetón porque no estamos dando abasto. Nosotros no tenemos sueldos, o sea, todo lo que aplicamos son a concursos, subsidios, fondos nacionales e internacionales, y con eso recién equipamos el archivo, pudimos hacer una página web, pudimos pagarle a conservadoras que nos capacitan, y después todo es gestión, o sea, todo, absolutamente todo. Y acá había un último, esto tiene que ver con los metadatos de contenido, pues hay pues cada histórica, que esos datos son las chicas que hacen todo el trabajo de campo y las que conocen sobre la historia. Patricia Papayito. Y estos son los Kelly, apodos, también que es parte de... Diana la Chancho Blanco. Son de Sandra las Patrullero, personas que están en Hilaria. la- No, No. son De apodos que hicimos recordando a las compañeras de los apodos que tenían. Hola, borracha. Ah, Camina Piquet. ¿Cómo se conocían? Porque no conocíamos los nombres. Claro. Como no había ley de identidad, nadie quería decir el nombre con que lo anotaron a nacer. Claro, Entonces claro, teníamos un apodo. Si quieren los escuchamos 2 minutitos y son sí, por similares. favor. Sí, son lindos. Aparte- Se van a reír mucho, porque son cómicos. Gaby la Tucumana, Sonia la Tortuguita, Daniela la Cabeza de Chancho, Mariana la Cara de Vieja, Verónica la Mosca, Angie la Sin Diente, Irene la Rudy, Miriam la Cacatúa, Romina la Correntina, Susana Corina. Daniela la Cara de Sueco, Sandra la Cachalote, Joana la Gorda, Marcela la Piojosa, Carla la Carlito, Ivonne la Vieja, Mónica la Tiburón, Mabel la Botellazo, José María, Gina del Chaqueño,
Gina la correntina, Marcela la enfermera, Ángela la hombre-mujer. Miriana la uruguaya, Coca Biratini o la Fufu. Marisa, la Chito de Mugre. Mariana, la pulpera. Jessica, el mugriento. Susana, la Juanchi. Nancy, la espada. Marcela, la Vicky Congi. Marcela, la Choco. Marcela, la Patti. Claudia, la 20 litros. Romina, la 10 pesos. Fabiana la Babilonia, Juana Janet Arquet, Marcela la Riojana, Claudia la Pajarito, Cecilia la Operada, Norma la Corre Camino y Raquel la Curti. Regreso del carnaval del 83. Eso pasa, esos son historias. Venían a su paso, causando escándalo. Sí. Y bueno, eran Tremendos. esos todos Tremendos los apodos. Los apodos son tremendos. Nos poníamos entre nosotros los apodos. Sí, según, bueno, a mí me decían la menora. La menora. La menora. Claro, porque yo, como comencé mi transición a los 12, ya las conocía a ellas, a las trans más grandes, que ya eran de 20, 22, 23, 24 años. Entonces, era la más chiquita de todas, entonces me pusieron la menora. Y bueno, eso es un poco en términos generales lo que hacemos, cómo surgió y en dónde estamos. Hay algo que creo que me olvidé de explicar, que era la última parte del triángulo de la pirámide, así que tenía que ver con el acceso. El acceso corresponde a todas esas actividades que nosotros hacemos del archivo en términos de difusión. Principalmente, como todo está vinculado con la fotografía, es el lenguaje y la disciplina con la que laburamos, son exhibiciones fotográficas, como la que estuvo en el Conti, este se fue, esta murió, esta la mataron, esta murió. Después hubo una pequeña instalación el año pasado en el CCK, en el marco de un festival que se llamaba By Footage. Después Ceci y Belén anteriormente habían hecho pequeñas cositas. Y ahora para el 2020 tenemos 2 exhibiciones planificadas. Una en el Centro de Fotografía de Montevideo, en marzo, que todavía no tiene un título, hay un título tentativo activo, pero no lo voy a spoilear. Y después hay otra en el Virreina, en su museo en Barcelona, que va a ser la primera exhibición que va a trabajar con material de archivo original. Entonces es toda una gestión importante porque va a viajar material analógico y material del archivo que nunca se hizo, siempre son copias, entonces las reproducciones siempre son nuevas. Eso en términos de exhibiciones. Después también hay un proyecto en proceso del primer libro del archivo en coautoría con Verónica Fieiras, que es la editora de Chaco Books, que vamos a arrancar, ya está todo hecho, ya está toda la maqueta hecha y arranca en febrero. O sea, tratar de buscar medios para poder realizarlo efectivamente. Y después, ¿qué otros proyectos? Ahora, el 6 de diciembre en Morán, Centro Cultural Morán, va a haber un recorte de la exhibición del Conti, que inaugura el 6 de diciembre. Y después todo lo que hicimos este año, que ya yo me perdí. Las chicas acaban de venir de Europa, que Ana Longoni las invitó a dar una ponencia en Reina Sofía, así que también estuvieron allá, por primera vez viajaron para allá y pudieron dar cuenta de todo el trabajo del archivo en otros países. La verdad que fue muy lindo y bueno, nunca imaginé que nuestras fotos iban a llegar tan lejos, ¿no? Iban a llegar a otras personas de otras partes del mundo, ¿no? Y cómo nos recibieron y cómo quedaban maravillados con el trabajo que nosotras mismas hicimos, porque lo que hacemos esto somos las sobrevivientes de toda esa época nefasta que pasó, ¿no? Acá en Argentina, porque no todo fue color de rosa. Fueron épocas muy duras. Por ejemplo, no teníamos derecho a... Primero, éramos expulsados de la familia, la mayoría, de las escuelas, de los hospitales. No teníamos derecho a nada, lo que se dice absolutamente nada.
Bueno, como ya estaba contando, yo soy como una privilegiada porque tuve mi familia que me quiso y me aceptó como yo era, pero no tuve la oportunidad de estudiar porque yo cuando hice mi transición salía de séptimo grado y tenía que ingresar a primer año y yo dije no, tengo que hablar antes que suceda eso porque yo ya me dije, ahora va a venir la secundaria y en ese tiempo era con trajecito, corbata, todo eso y yo dije, ay, yo no aguanto esa vida, no voy a aguantar, no. Entonces yo dije, bueno, acá hablo y bueno, hablé. Bueno, mi papá me llevó a un médico y también tuve suerte que tuve un médico de avanzada que le hizo un planteo a mi papá muy futurista para esa época, porque le dijo que si él quería un hijo feliz o infeliz. Entonces mi papá dijo, no, quiero un hijo feliz. Bueno, déjelo ser como quiere ser porque no va a cambiar nunca. Así. Entonces mi papá quedó flasheado y me dijo, bueno, está bien, me dijo, sos mi hijo, te amo y bueno, viví como quieras. Bueno, si no vas a estudiar vas a tener que trabajar, yo te voy a poner una verdulería y a mí me encantó la idea porque una verdulería puede ser una mujer, un varón, así que bueno. Eso por un lado tuvo bueno, pero después fui creciendo y al no tener bueno, esa libertad de elegir, de poder estudiar, de formarme, de todo, y ya iba creciendo, bueno, también tuve épocas de rebeldía, de adolescente, me escapé de mi casa sin necesidad, pero lo hice, y bueno, al no tener trabajo, no tener comida y no tener nada, me tuve que dedicar a la prostitución como la mayoría de nuestras compañeras, ¿no? Porque no es que nosotras queríamos ser prostitutas, sino que estábamos obligados a hacerlo, porque no había otro remedio. Y bueno, ser prostituta era lo peor que nos podía pasar, porque encima de ser usada, maltratada por los hombres, éramos maltratados por la policía, nos llevaban presa, nos daban 15, 20, 30 días, 60, 120 presas en un calabozo, tiradas, muertas de hambre, con piojos, sarna, con frío, golpeadas, violadas. Pasamos un montón de cosas, ¿no? Y bueno, fueron años de lucha y descubrimos después a través del archivo que éramos activistas antes del activismo. O sea, ¿cómo puede ser posible que seamos activistas antes del activismo? Pensamos, ¿no? Bueno, yo les voy a contar por qué. Porque nosotros no sabíamos nada de activismo, ni planeábamos nada, ni teníamos reuniones, ni nada por el estilo. Pero luchábamos también por nuestra libertad. Por ejemplo, yo llegaba a la parada y le decía a mis compañeras, bueno, ahora cuando venga la policía no nos dejemos llevar, demos vuelta al patrullero, peguémosle al policía, bueno, todas esas cosas. O si no, cuando nos llevaban que no teníamos otro remedio, pero así no vamos a quedar, vamos a romperle todo, que bueno, por lo menos estábamos presas, pero con razón, y destrozábamos toda la comisaría, y rompíamos todo, o por ejemplo los tenían, por ejemplo todas estas personas así, supónganse, en un cuartito de 2x2, ahí amontonadas, todas metidas ahí, ¿entendés? Y entonces decíamos, no, bueno, basta, se acabó, prendamos fuego, rompamos todo y que nos lleven a otro lado, que estemos con más espacio, o cuando no nos traían comida, todas esas cosas. Entonces ahí nos dimos cuenta que también éramos activistas antes del activismo, ¿no? Loco pensarlo, pero era así, ¿no? Así que, bueno, la mayoría de las compañeras que se cansaron de todo esto, de vivir presa, ¿no? Porque la mayoría del tiempo vivíamos más presa que afuera. Las que tuvieron oportunidades se fueron a otras partes del mundo, algunas a Europa y otras a los países limítrofes y algunas en el país. Por ejemplo, yo no me fui a Europa porque no tuve la posibilidad, pero me enteré que en Neuquén Capital la policía era más tolerable y no nos llevaban tanto presa
y si nos llevaban 24 horas. Acá me daban 30, 60, 90, hasta 120 días y allá entraba en la noche y salía al otro día. Para mí era estar en otro país, nunca más pensé en irme a Europa y me quedé ahí 30 años exiliada. También es un exilio porque tampoco lo pensé como un exilio. Yo me fui porque sabía que la policía no me molestaba. Pero ahora a través del archivo nos dimos cuenta que era un exilio interno también, porque lo que contaban las compañeras exiliadas es lo mismo que yo viví, porque ellas tuvieron que dejar su familia, su hogar, su costumbre, su gente, su ciudad, para irse a otro lado, ¿no? No más que ellas se cruzaron el océano y yo me fui a un par de kilómetros. Pero la situación es la misma. Bueno, ahora lo que tuvo de bueno también esto de este viaje que hicimos fue reencontrarnos con las compañeras exiliadas, que hay muchísimas en toda Europa, que no volvieron nunca más. No quisieron saber, saben que acá estamos libres, saben, pero ya quedaron con eso del pasado y no quieren saber nada de volver a la Argentina. Así que bueno, nos reencontramos con unas amigas que nos veíamos hace 30, 40 años. Así que eso fue una cosa que logró el archivo también, ¿no? O sea, por eso es muy importante para mí y para todo. Y el archivo, más que nada, lo que trata de transmitir es de contar esta historia, que la gente sepa, porque la mayoría de las personas jóvenes no saben lo que pasó. Siempre piensan que fuimos libres como ahora. Cuando a veces damos charlas así, que vienen los colegios secundarios y ¿cómo? No puedo creer, ¿cómo pasó eso? Y ¿cómo? No, claro, porque están acostumbrados a que nosotras ahora tenemos libertad, pero no saben la historia, porque nunca se contó esta historia, nunca nadie habló de esto, a no serlo, ni siquiera en los periódicos, ni en las revistas, solamente tenemos revistas de esas más sangrientas que vos la doblabas así, sangría sangre, que se llamaban crónicas policiales, de casos policiales. Bueno, esas revistas que mostraban solamente las muertes, que acá hubo un genocidio muy grande que fue en los años 80. Nosotros ejercíamos la prostitución en la Panamericana y ahí día por medio mataban compañeras. Todos los días mataban. Era la policía o también había un loco que llamaba, le decían la trama mariposa. Primero las apuñalaba, subía al auto con un cliente, cuando vos bajabas te apuñalaba. Después cuando se empezó a dar cuenta que las compañeras detectaban el auto y ya escapaban, lo que hacía era, como nosotros estábamos a la orilla de la Panamericana, que era mucho más chica que ahora, y tenía mucho espacio para poder hacer maniobras con el auto, entonces nosotros estábamos a la vera de la orilla y él venía y hacía así y se metía para adentro y la levantaba en el aire. Después otra cosa que hacía la policía para exterminarnos era venir a toda velocidad y con las luces y las sirenas prendidas para que nosotras veamos que venían ellos, y nosotras la desesperación que teníamos, que hacíamos era cruzar. Y al cruzar, ¡bum!, volábamos, la mayoría volaba. Muchísimas compañeras fueron muertas. Y ahí solamente hay los medios periodísticos levantaban esas notas, ¿no?, de los crímenes. Que bueno, por lo menos ahora tenemos ese registro con las revistas para contar también lo que pasó en esos años, ¿no? Y esto se extendió hasta los años 2000, o sea, sí. porque la democracia regresó en el 86 para el resto, para el común de la sociedad, y para las chicas en los 90 los actos policiales estaban totalmente exacerbados, y que la ley de identidad de género fue recién en el 2012, es una locura pensarlo. Sí, para todos. Los argentinos tuvieron la democracia en el 83, pero para nosotras no. Nosotras seguíamos presas hasta no hace muy mucho. En los 90 acá en Capital empezó ya porque se empezaron a nuclear las organizaciones y de Castrán, y empezaron a nuclear, y después vino el Código de Convivencia y todo lo demás, que conoce mucha gente, pero en provincia no, seguían llevando preso. Y ahora, actualmente, en la actualidad, fuimos
en la lucha, logrando que saquen todos los códigos contravencionales y que no los lleven presa. Pero solo hay una provincia que es Salta, que no sé por qué motivo, no sé de dónde se agarran, porque hay luchas y todo, pero la siguen llevando presas. Sí, es la única provincia que todavía no se puede erradicar esos códigos, ¿no? Pero bueno, es una lucha constante. Lo único que tenemos más derechos a partir de la identidad de género, pero las que más tienen oportunidades son la niñez y la adolescencia, porque ya están libres y pueden formarse y ser profesionales y tener un futuro mejor, ¿no? Pero las trans de mayores de 40 años no tienen mucha posibilidad porque no tienen trabajo, no tienen educación. Hay trans que son grandes que tienen que todavía estar trabajando en la calle porque no tienen otro medio, porque no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo para trans, ni tampoco hay oportunidades de estudio, porque ya una persona es grande, ¿no? Y los trabajos también tienen un tiempo de edad, ¿no? Y menos si no tenés ninguna capacitación, mucho menos. Así que bueno. ¿Tiene alguna pregunta o algún comentario? Pregunta en lo que es el trabajo técnico que hacen en el archivo. Los registros catalográficos los cargan en un programa. Los registros de los catalográficos, cada entrada, sí, con metadatos, sí, entradas ahí. Los cargan en un programa, en una plataforma. Sí, eso estamos generando la página web, sí, y nosotras tenemos nuestra página web paralela que vamos cargando todo el material, y cuando esté habilitado, cuando esté terminada la catalogación de, por ejemplo, el fondo de Maga, donde esté cada foto. Tu fondo tiene alrededor de ¿cuántas fotos? No me recuerdo, 200. Cuando está terminado eso, ahí lo publicamos. Que queda usado un sistema sí, libre, digamos. No sé, o sea, eso lo ideó una programadora. Sí, Nosotras trabajamos en relación a la programadora, cuando una programadora, una maquetadora, una diseñadora, y entre ellas tres nos enseñaron y nos dijeron, bueno, ustedes llenan todo el contenido acá, y cuando ese contenido ya está terminado, ahí se publica. Es como, ese es el recorrido. También hay un montón de fotos que, por ejemplo, tu fondo documental tiene 200 fotos, pero 200 fotos que sobrevivieron a todo ese tiempo que está contando Maga, de exilios, no exilios, viajes, fugas, escapes de hoteles. Es como las fotos que están en el archivo, que son alrededor de entre 8.000 y 9.000, porque ya este año fue un montón, y no sabemos con exactitud, es eso, es lo que sobrevivió. Después todo lo que pasó y lo que quedó en el camino. ¿Y cómo son los criterios de privacidad o autoría de la foto? Porque digo, está quien la saca, los derechos de autor, la fotografiada, digo, no sé, sí, asistencias o quieren. Nosotras ahora desde el archivo estamos tratando de hacer un contrato que cuando una persona da la foto, ya sea en términos de préstamo o donación, hay determinadas, no restricciones, pero lineamientos. Es decir, las fotos entran por 3 meses al archivo, después son devueltas en estas condiciones y son usadas para exhibiciones, el derecho. También estamos empezando a trabajar todo lo que es el derecho de autor. Cuando en una exhibición está la imagen de alguna compañera, usualmente si la compañera nos prestó esas fotos, hasta el momento siempre eso daba cuenta de que sí, que se podían ser publicadas, exhibidas, pero también después tuvimos problemitas, como pasa con todo, que no, yo no quería esta foto. Entonces ahora es como tratamos de organizar eso y estar también nosotras asesoradas con profesionales que trabajan sobre el derecho de las imágenes, el derecho de autor, y también el derecho de, si trabajamos desde el archivo, que las imágenes publicadas que se usen en algún libro y todo, también den cuenta de que no por ser yuta y que haya un copyright, pero sino también para que haya un lugar que, bueno, esto también, acá hay un trabajo de otras personas que están haciendo esto. ¿Alguien más tiene algún comentario? Digamos, a nivel internacional no hay otro archivo de memoria, ¿no? No, sí, hay, pero no es colectivo. Hay en algunas partes archivos, pero de una sola persona, y archivos LGBT, QI+, no exclusivamente trans.
muy poco. Creo que hay uno en Bolivia. En Bolivia hay un proyecto, pero no es exactamente no igual, es es parecido bastante a esto. distinto. Y después también está el Museo Travesti en Perú, que ahora lo coordina un curador que hace poco vino a dar unas charlas, creo que estuvo en Ditela y también haciendo en otros espacios, pero es con otras características, es como más conceptual, es distinto. Así, específico, fotográfico, con las características del archivo, nosotras no conocemos, por lo menos. O todavía no entramos. Claro, primero es como que están en esto muy suyo, digamos. Sí. Capaz que después hasta se puede pensar en una búsqueda Sí. más Internas. amplia. Sí. Ahora estuvimos hace poco en Cali, visitando a las compañeras, fuimos a un simposio de archivos y estuvimos con compañeras trans de Cali y ellas nos pidieron como asesoramiento para armar su archivo. Claro, es como que empieza como Sí. muchas raíces. Sí. digamos. Lo que pasa es que nosotros hacemos mucho el trabajo y absorbimos cual esponja un montón de cosas que todavía, para poder capacitar a otros, todavía realmente necesitamos como ponerlas más en práctica y terminar determinados proyectos, o que la página web ya esté como más encauzada y como para poder transmitir. Igual se va transmitiendo el conocimiento, pero tiene sus etapas y sus tiempos y también. Igual lo que hicimos también a través de ese simposio, le pudimos dejar a las compañeras de Cali un contacto a través del gobierno que las va a capacitar en archivo. Así que ya se van a armar ellas, tranquilas. Y la idea es esa, ¿no? Que se vaya abriendo en todas partes del mundo, ¿no? Y también del país. Ya en el país, nosotras por ahora somos federal, porque no es solo un archivo de chicas de Buenos Aires, es un archivo de todas partes, ¿no? De todas las compañeras de todas las provincias, ¿no? Algunas hasta viajamos y hemos traído fotos de otro lado, por ejemplo de Salta, de Neuquén, de Santa Fe, de varias provincias hemos traído. Y como Buenos Aires siempre fue emigrante de todo, una ciudad que venían de todas partes del país, así que vivieron muchas chicas de todas partes, ¿no? Así que... Y estas historias que van encontrando en el camino, como cuando mencionaban que colgaron una foto y uno iba diciendo, viajó a tal lugar, eso también queda en el archivo como la historia personal de la persona que está en la foto, como luego viajó, como estas cositas que van saliendo. ¿Otro tipo de registro decís? Me refiero como está la imagen y aparece información, sí. ¿no? Como, ella viajó acá, luego hizo esto, recién contaban. Tipo, ¿qué pasó con esta persona, con esta chica, exacto. se fue? Hay algo que vamos a tratar de incorporar, no sé si responde un poco la pregunta, pero algo que vamos a incorporar a la página web cuando se suban las imágenes es una suerte de ficha colaborativa donde las personas externas o ustedes, cualquiera, pueda sumar información acerca de algo. Sobre las personas, información aparte que tampoco manejamos. Eso es un dato y un recurso súper importante que nos compartieron las compañeras que trabajan en el archivo de Crónica. Sí. O sea, pueden armar esto, pero nada, son cosas que todavía no pusimos en marcha. Igual en nuestra página de Facebook, que es un grupo secreto porque no es abierto, es solamente para nosotras trans. Sí. Entonces todo lo que está ahí está, ¿entendés? Va a quedar también como es que hay cosas, sí, hay cosas también que desde la política documental del archivo en un momento se debatieron y cosas que van a quedar ahí son también de la comunidad trans, como el carrilche, que es esa jerga que tenían las compañeras. En un momento dijimos, bueno, vamos a armar todo un glosario, unas terminologías, un diccionario de lo que era el carrilche, y después dijimos no, porque, o sea, ellas dijeron no, esto es nuestro y también nunca se sabe cuándo uno, o sea, puede volver a un momento de terror y crisis y puedan volver a pasar cosas donde ellas necesiten esas herramientas, esos recursos. Entonces,
es secreto. Claro. También entender que lo secreto es secreto y que... El carrilche era como un dialecto que inventamos las trans para comunicarnos, para que la gente no sepa de lo que estamos hablando, ni tampoco la policía, más que nada por la policía. Así que entonces no queremos. Algunas palabritas dijimos. Tiran unas palabritas. Algunas palabras nomás, pero después todo lo otro, lo demás no. Solamente nosotras, o sea, las generaciones más grandes y algunas de las jóvenes saben, hablan ese idioma, ¿no? O ese dialecto. Sí, es un montón de información. Y si hay alguien que se quiere sumar o quiere colaborar, ¿ustedes están abiertos? El archivo tiene una suerte de staff estático que está compuesto por Magalí, Carla, Tete, Car, Ceci y yo hace 2 años y medio. Después ingresaron colaboradores como Mers, Brian e Irene, y también, bueno, está Belén desde Alemania. Y es como en verdad pasaron mucha gente, tanto personas trans como cis, mucha gente entró, trabajó un tiempo, se fue, y como después hay gente que ingresa un tiempo y se va. Ahora es como que estamos tratando de, para el 2020, tratar de hacer gestión para poder tener sueldos para las compañeras, para las que trabajamos hace mucho, para poder seguir avanzando en proyectos. Entonces como no podemos recibir más gente porque la estructura no está dada, ¿no? O sea, cada persona que ingresa tenemos que capacitarla para que catalogue, para que haga esto, y tampoco tenemos esa estructura. Es como que estamos todo el tiempo apagando incendios y tratando de funcionar en el contexto de urgencia que estamos atravesando. Entonces, creo que todos sabemos cómo es estar en la urgencia y en el día a día y en el... Igual el espacio que nos prestan tampoco es suficiente para nosotros, pero no para tener muchas no entramos directamente. Hay un montón de gente que se ofreció y quieren, pero tampoco podemos, es como, tienen que darse otras condiciones también para poder tener más gente los martes trabajando. Ya 9 nos matamos, 15 sería, no entramos directamente. Entonces, no, pero también la idea, o sea, de nosotras, las más grandes, yo no sé hasta cuándo voy a tener ganas, hasta cuándo me va a acompañar mi salud. La idea es que esto continúe, ¿no? Que no muera en nosotras. No. O sea, si yo no estoy más en el archivo, que venga otra compañera y que se capacite y cosas. Pero por el momento, por ahora, no. Estamos la que estamos y bueno. Pero está abierto, sí, a que si esto sigue y tenemos una posibilidad de tener un lugar, un espacio nuestro, una casa para nosotras, que es la idea, ¿no? Para el archivo, ¿no? Para nosotras. Sí. Ahí sí, vamos a... Nosotros somos el ahora, pero después van a tener que otras personas hacerse cargo también por distintos factores. Es como, ahora la responsabilidad es nuestra, pero después va a ser de cualquiera de ustedes. ¿No?